Hola alumnos, voy a explicarles cómo resolver el problema número 16 de la guía número 7 de oscilaciones. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es leer el enunciado e interpretarlo, que dice así: un bloque de 10 kilogramos está suspendido de una cuerda que pasa sobre un disco de 5 kilogramos, como se indica en la figura. El resorte tiene una rigidez de 200 Newton por metro. Determinar el periodo natural de vibración del sistema. Bien, lo primero que tenemos que hacer es interpretar este enunciado. Para ello tenemos que mirar el dibujo que está acá, en donde tenemos un cuerpo que está unido a un resorte a través de una cuerda que pasa por este disco que está acá. Inicialmente el sistema está en equilibrio, es decir que ese cuerpo está en reposo, es decir, no se traslada. El disco está también en reposo, es decir, que no está rotando, sino que está quieto. Y este resorte, debido a la acción del peso del cuerpo, tiene una deformación que yo la llamé X0. Para que este sistema entre en movimiento, es decir, para que empiece a oscilar, tiene que sufrir una perturbación. Esa perturbación puede surgir, por ejemplo, desplazando este cuerpo hacia abajo una determinada distancia y luego soltándolo. A partir de ese momento, el sistema va a empezar a oscilar permanentemente, desplazándose este bloque desde una posición hasta otra posición y volviendo a la misma una y otra vez. La rotación del disco va a ser la misma y los desplazamientos del resorte van a ser los mismos, indefinidamente. Bien, una vez interpretado el enunciado, yo que hice acá, escribí como siempre los datos que nos da el enunciado y la incógnita. Los datos son la masa del bloque 10 kilogramos, la masa del disco 5 kilogramos, la constante del resorte que es 200 Newton por metro, el radio del disco 0,15 metros y nos piden el periodo natural de vibración que es T. Bien, para resolver un problema de este tipo lo que tengo que hacer es aplicar dinámica en el equilibrio y luego en el movimiento. Bien, en el equilibrio, como dijimos, acá en este sistema tenemos ese cuerpo y ese cuerpo. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque que está acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos fuerzas únicamente que actúan, el peso y la tensión. Ya sabemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Si aplicamos la sumatoria de fuerzas sobre el eje y la igualamos a cero porque el cuerpo no está, en este momento está quieto, en reposo, la aceleración es cero, por lo tanto aplicamos la sumatoria de las fuerzas que es igual a cero, es decir, la fuerza peso menos la tensión igual 0. De acá obtengo que la tensión es igual a la masa del bloque por G. Luego aplico dinámica a este cuerpo que tenemos acá, el cual en este momento está quieto, pero es un cuerpo que rota sobre un eje que pasa por el centro de masa, indicado acá con el punto O. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vemos que actúan 4 fuerzas sobre ese cuerpo, pero de las 4 solo 2 de ellas provocan torca, es decir, contribuyen a la rotación. La normal y el peso no, porque son fuerzas aplicadas sobre el eje. Entonces, como el cuerpo está en equilibrio, es decir, está quieto, la aceleración angular es igual a 0, por lo tanto la sumatoria de las torcas es igual a 0. Como vemos y ya sabemos aplicar, tenemos que la torca provocada por la fuerza de tensión es T por R y la torca provocada por la fuerza del resorte es igual a la fuerza del resorte por R. De esa ecuación, si yo reemplazo, en lugar de poner T, pongo mv por G, como hice acá, me queda este término. Y en el siguiente término, la fuerza del resorte por ley de Hooke, yo sé que es igual a K por X0. X0, recordemos que es el valor que inicialmente está estirado el resorte. Entonces me queda esa ecuación.
¿Por qué simplifiqué las R? Porque si yo quiero conservar la igualdad de la ecuación, si divido en un miembro por R, también lo tengo que hacer en el otro. 0 dividido en R o en cualquier cosa es 0. Ese término dividido en R me elimina esa R y ese término dividido en R me elimina la R, por lo tanto la puedo simplificar como hice yo acá y me queda esa ecuación. Luego, cuando provoco la perturbación y pongo el sistema en movimiento, ¿qué sucede? Si lo analizo desde el punto de vista de la dinámica, los diagramas de cuerpo libre me quedan iguales, en el sentido de que tienen la misma cantidad de fuerzas, es decir, las fuerzas que actúan sobre el bloque son las mismas, las fuerzas que actúan sobre el disco son las mismas, pero tienen distintos valores. El peso no cambia porque el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, la masa del cuerpo no cambió y la aceleración de la gravedad tampoco. Pero el valor de la tensión sí es distinto al de la tensión en equilibrio y el valor de la fuerza del resorte también, debido a que no sabemos en los distintos instantes de tiempo. La fuerza del resorte depende del valor de X, es decir, de cuán estirado o comprimido está, por lo tanto ese valor es distinto a ese. Bueno, aplicamos dinámica nuevamente, pero ahora como el sistema está en movimiento, en el caso del bloque va a tener aceleración, la aceleración lineal o de traslación, entonces la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración. Dijimos que siguen actuando las mismas dos fuerzas, aunque este valor de T1 es distinto al de T. Entonces aplico dinámica y me queda que la masa del bloque por G menos T1 es igual a mv por A. Y lo que tengo que hacer es despejar la tensión, entonces esta tensión que está restando la paso al otro miembro sumando, y eso que está sumando lo paso al otro miembro restando y saco factor común mv y me queda esa ecuación. Y por último, aplico las sumatorias de las torcas respecto al eje que pasa por el centro de masa, es decir, al punto O, y de nuevo, de las 4 fuerzas que actúan, solo 2 provocan torca. Como vemos, esa ecuación es muy similar a esa, solo que en lugar de estar igualada a 0 es igual al momento de inercia del disco respecto al centro de masa por la aceleración angular. Y bueno, y cambia, en lugar de ser T y FR, tenemos T1 y FR1, porque son valores distintos al de equilibrio. Bueno, yo acá que hice, reemplacé el valor de T1 por ese valor y por eso quedó esto que está acá. Después apliqué ley de Hooke y me quedó en lugar de FR1 K por X1. Y luego dije que X1, escribí la misma ecuación, pero en lugar de escribir X1 puse X0 más X. Es decir, X0 es cuánto estaba estirado el resorte inicialmente cuando el sistema estaba en equilibrio, y X me da la pauta de el estiramiento o la compresión adicional dependiendo de en qué momento yo esté analizando el sistema. Es decir, que X es el valor de la deformación adicional que va a tener el resorte. Bien, y luego para continuar me queda únicamente aplicar matemática. Yo en la siguiente diapositiva escribí nuevamente la última ecuación, ¿sí? Lo que tengo que hacer es encontrar el valor de omega cuadrado, que ya voy a explicar cómo se obtiene. Lo primero que voy a hacer acá es desarmar ese paréntesis y desarmar ese paréntesis. Para ello tengo que aplicar distributiva, es decir, distribuyo la masa de B en ese término y en ese término, y R en ese término y en ese término. Entonces me queda mB por G por R, como se ve acá, menos mB por A por R, como se ve acá. Lo mismo hago de este otro lado, hago distributiva K a I y ahí, y hago distributiva de R ahí y ahí. Entonces me va a quedar menos KX0R, como dice acá, y menos KXR, como dice acá.
reemplazo el valor del momento de inercia para un disco, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y la aceleración angular es igual a la aceleración lineal del bloque dividido en el radio. Eso lo voy a explicar de dónde sale eso, que lo tengo acá arriba. Ese bloque se traslada con una determinada aceleración. La aceleración que tiene el bloque este es la misma que tiene cada uno de estos puntos de la cuerda, incluido el punto de contacto con el disco. Ese punto de contacto con el disco tiene esa aceleración lineal, guarda una relación con la aceleración angular del disco, dada por esa ecuación. Por lo tanto, la aceleración angular del disco, si yo quiero obtener, o mejor dicho, despejar la aceleración angular, ese R lo paso, que está multiplicando, lo paso al otro miembro dividiendo y me queda que la aceleración angular es igual a la aceleración lineal del bloque sobre el radio. De ahí obtuve eso. Alfa igual a la aceleración del bloque sobre el radio. Bien, como vemos, acá tengo este radio con ese cuadrado, los puedo simplificar y como todos los términos tienen radio, los simplifico. Y me queda esta ecuación de acá, que lo que hice fue ordenarla de la siguiente forma. Ese término lo dejé como está, después este término lo dejé como está, y los otros dos términos los pasé al otro lado de la igualdad, es decir, este término que está restando lo pasé sumando, como se ve acá, y este término que está restando lo pasé al otro miembro sumando, como se ve acá. ¿Por qué lo ordené de esta manera? Porque esto que tenemos acá es igual a 0, como se indica acá, es esta igualdad que tenemos acá. Por eso lo ordené de esa forma. Y acá, ¿qué hago a continuación? Como este término tiene aceleración y este término tiene aceleración, saqué factor común la aceleración y me queda esa ecuación. Y por último, yo necesito encontrar el período natural de vibración. Si yo esta ecuación que me quedó acá la tengo que comparar con esta ecuación que tenemos acá, que es una ecuación diferencial de las oscilaciones. Como yo veo acá, tengo x segunda más omega cuadrado por x igual 0. Ese x segunda quiere decir x derivada 2 veces respecto al tiempo. Nosotros sabemos que la posición derivada 2 veces respecto al tiempo es igual a la aceleración. Por eso yo indiqué acá que la aceleración es igual a x 2 puntos. Bien, entonces esa ecuación que yo obtuve acá la tengo que dejar de la misma forma que esa ecuación para poder obtener el omega cuadrado. Bien, para eso yo tengo que dejar a la aceleración o a x 2 puntos, que es lo mismo, solita, como se ve acá. Entonces, para dejarla solita, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir este miembro por esto que está entre paréntesis. Y para conservar la igualdad de la ecuación, debería dividir este miembro en lo mismo y este 0 en lo mismo. Pero 0 dividido en cualquier cosa es 0, por lo tanto el 0 me queda. Y acá, este término, si lo divido en lo que está entre paréntesis, se simplifica arriba y abajo, me queda únicamente la aceleración, que yo puse directamente x 2 puntos, y este término lo tengo que dividir también por lo que está entre paréntesis, es decir, que me queda esa ecuación. Si comparo esa ecuación con esa ecuación, tengo x 2 puntos, tengo x, tengo el 0 y el 0. Eso quiere decir que lo que está acá es omega cuadrado, como lo indiqué acá. Por lo tanto, omega es igual a esto mismo, pero con la raíz cuadrada. Es decir, ese cuadrado lo paso al otro miembro como raíz cuadrada y me queda esa ecuación. Ahora, el período natural de vibración del sistema es igual a 2pi sobre omega. Es decir, es 2pi sobre lo que dije yo que era omega. Si resuelvo me queda que el período es igual a pi sobre 2 segundos, que eso es equivalente a decir 1,57 segundos.